Buenas noches muchachos. Hoy vamos a hacer la última lectura, que es lectura de planos mecánicos. Hoy les voy a explicar cómo se hace la metodología y el día de mañana y el viernes vamos a hacer unos planos eléctricos, ¿listo? Unos planos mecánicos. Entonces primero vamos a ver qué son vistas y después vamos a ver qué son las cotas y los tipos de planos mecánicos que se pueden encontrar, que vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces empezamos. Entonces, tenemos qué es la definición de un plano, para qué sirven, cómo se clasifican y la perspectiva y la simbología y las cotas. ¿Listo? Entonces el plano simplemente es una expresión que nos dice que por medio de líneas o marcas se pueden dibujar o hacer la representación gráfica de algo real. O sea, por medio de un plano nosotros representamos algo real. En este caso va a ser una pieza mecánica. Esa es la división, la definición de un plano. Entonces, como es un dibujo, entonces tiene que ser claro y ser correcto y ser específico en las mediciones en ese dibujo. Porque si yo estoy haciendo una pieza, entonces yo tengo que colocar las mediciones exactas que tiene esa pieza para yo poder realizar un plano. Así como hacíamos los planos eléctricos, en los planos eléctricos yo estaba dándole una guía donde colocar unos cables, qué protecciones eran. Aquí en el plano mecánico yo lo que estoy haciendo es una representación gráfica de algo real y al hacer una representación gráfica de algo real pues necesito dar las medidas exactas de esa representación gráfica para que quede bien. ¿Listo? Sí. La aplicación, pues desde muchos tiempos el hombre ha usado los planos mecánicos o los planos para poder identificar objetos, cosas, para poder realizar o plasmar y guardar para toda la eternidad los objetos o cosas que se realizan. Entonces el dibujo, y pues tenemos dos tipos de planos, ¿no? Algo que es el dibujo artístico y la otra que es la expresión de ideas y técnicas de la naturaleza. Entonces los planos se clasifican en lo siguiente: en plano general o de conjunto, en plano de fabricación y despiece, en plano de montaje, en plano en perspectiva explosiva, las cuales vamos a explicar a continuación. Entonces empezamos con el plano general, el de conjunto. El plano es donde me representa una visión global de lo que vamos a construir. Eso es lo que es el plano general en conjunto, el plano general de una pieza. Eso es algo global, es una vista 3D de lo que se va a construir. Entonces ahí podemos ver es una pieza, un plano general de una pieza de la que se va a construir. Ese es un plano general. Aquí estos nombres o estos números que se ven acá son las piezas que tiene este plano en conjunto. Entonces el plano general o conjunto es el plano en general de lo que se va a construir. ¿Sí? Tenemos dos vistas. Tenemos la vista superior y la vista frontal. También tenemos el plano de fabricación y despiece, que en este se refiere a dimensionar cada uno de los elementos a construir o fabricar. Entonces, tenemos el plano general, y en el plano de despiece o de fabricación yo empiezo a hacer el despiece de cada elemento que está en el plano general. Entonces, si un elemento tiene dos tornillos, pues yo hago el despiece de esos dos tornillos para que se pueda fabricar la pieza. Tenemos el plano de fabricación de despiece, que es el que ya les acabo de decir. Entonces se refiere a dimensionar cada uno de los elementos que tiene la pieza en general. ¿Listo? Y también nos dice cuántos agujeros tiene que ir, qué tipo de inclinaciones debe tener, de ángulos. También tenemos el plano de montaje, que esos planos es donde yo represento totalmente en objetos sencillos cómo van las piezas. Por ejemplo, un plano de montaje es cuando ustedes van a armar
una, un- una mesa o van a armar un chifoniel. Entonces ahí cuando se los venden en Home Center, ustedes pueden ver el plano de despiece de pieza por pieza y el plano de montaje donde yo veo cómo se monta y también veo el plano general, que es donde ya está todo montado el, el elemento, el chifoniel. ¿Listo? Entonces ese sería un plano de despiece. Y también ese sería, perdón, un plano de montaje, donde me va diciendo dónde van los tornillos, ¿cierto? Si bien así como yo les explicaba, cuando ustedes compran en Home Center un escritorio, pues le va diciendo, vea, coloque esto acá, coloque este tornillo acá, este otro tornillo acá. Entonces, ese es el plano general. El plano de fabricación de piezas, cada partecita de la pieza, cómo se hizo, qué agujeros lleva. Y tenemos el plano general, que es el plano donde yo veo la pieza total. Listo, seguimos. Ahora tenemos el montaje de diseño. El plano de montaje de diseño es cuando ya nosotros tenemos el plano, es un plano donde se hacen los dibujos en detalle. Se le hace los dibujos en detalle para yo poder saber cómo es el diseño y cómo es el montaje de ese diseño. Entonces, ese es el plano de montaje de diseño. Y a cada pieza se le asigna un número para yo saber dónde va cada pieza y el orden de las piezas. Este plano de montaje y diseño me sirve para facilitar el ensamblaje de la máquina. ¿Listo? Y cuando tengo dos piezas para montar. Como este, por ejemplo. ¿Sí ven? Tengo acá una pieza, tengo otra pieza. Y tengo estas piezas y se enumeran qué piezas son, qué tipo de construcción tienen. Y tenemos el plano de montaje e instalación. Este tipo de plano de montaje se utiliza cuando se emplean muchas personas inexpertas para ensamblar las diferentes piezas. Entonces, insisto, también se parece mucho al que les había explicado antes, que es el mismo montaje e instalación, y que es el que yo, cuando usted es inexperto, pues tengo que darle todo pasito a pasito de cómo se va armando una pieza. Entonces, este es. Aquí me dicen paso por paso qué pieza es y cómo se tiene que después instalar. El montaje para el catálogo, que este plano es el que donde yo compro los catálogos que yo veo de motores, de rodamientos, entonces ese es el plano de catálogo. Como su nombre lo dice, es donde yo veo las dimensiones del plano, de mi máquina o de mi pieza, para unas características especiales. Listo, tenemos el montaje desarmado, que es cuando yo voy a hacer reparaciones y no se regresa la máquina a la compañía constructora. Entonces lo que yo tengo con este plano yo puedo desarmarlo y después volverlo a armar para hacer cualquier tipo de reparación. Entonces este es el plano. Mira. Yo aquí tengo todas las piezas y el despiece de la que voy a armar. Tenemos el plano de perspectiva explosiva o de explosionado, que es para indicar de forma ordenada y precisa y en secuencia cómo van las piezas. Aquí lo van a ver, si ven, este es un clutch. Entonces aquí, ese es el explosionado, plano explosionado, un volante de transmisión. Entonces me dice paso por paso qué pieza va primero, cuál se coloca primero, y eso se llama el plano de explosionado. Ese es otro plano explosionado con todas las piezas. Ese también se ve mucho en la mecánica. Cuando yo tengo una figura, una pieza mecánica grande, pues veo el plano explosionado, veo el plano general y veo el plano general y el plano de montaje. Aunque el explosionado también me sirve de montaje. También me sirve de montaje. Listo. Listo. Ahora vamos a ver lo que son las simbologías, ¿no? Que son lo que me representan las piezas y máquinas. Como igual que en electricidad, pues las simbologías me van a representar a mí qué parte de la máquina es y
qué elemento es y qué conjunto de piezas son. Entonces tenemos los símbolos generales que son los utilizados en los esquemas del procedimiento, pero son también adecuados para cualquier otro empleo siempre que se consideren suficientes. Símbolos regulares o particulares que sustituyen a la simbología general. Tenemos símbolos complementarios de empalme y acoplamiento. Tenemos ahora las vistas. Entonces aquí es donde yo les digo, tenemos diferentes vistas. Se maneja más que todo la ISO, que es las vistas europeas, donde vamos a tener la vista superior, la vista frontal y la vista lateral derecha. Cuando yo me refiero a las vistas, es cómo yo estoy viendo la pieza, cómo se ve la pieza, para que, pero bueno, esto igual lo vamos a hacer un ejemplo con un plano ya hecho. Entonces, con las vistas yo represento de qué forma estoy viendo mi pieza. Entonces, si la estoy viendo frontal, es como cuando ustedes se paran enfrente del computador, hagan cuenta que están en un espejo. La vista frontal es cuando ustedes están viendo en el espejo. La vista lateral derecha es como si ustedes se vieran la oreja derecha. Y la vista frontal, la vista superior, es como si ustedes estuvieran viendo la cabeza desde el cielo. Entonces tenemos diferentes tipos de vista, vean cómo están acá. La vista de izquierda, que es la D, la vista A, vista al frente, vea, la vista al frente, vista superior, la B, si ven lo que les estaba explicando, la vista derecha o lateral derecha, que es la C, la vista D, que es izquierda, la vista inferior hacia abajo y la vista posterior. Pero en mecánica, la mayoría de veces vamos a utilizar las vistas frontal, superior y lateral derecha. ¿Listo? Porque aquí, ¿por qué se utilizan esas tres vistas? Porque podemos ver nuestro objeto de frente, hacia arriba y de un lado. Entonces ya estamos acaparando toda la información que necesitamos de nuestra pieza. ¿Listo? Entonces, aquí, sistema europeo y el sistema americano. ¿Listo? Tenemos el sistema europeo, el sistema americano, pues en el sistema americano nosotros estamos viendo el cubo de frente y en el sistema europeo lo estamos viendo hacia atrás. Más, pues eso depende cómo vengan los planos, pero eso no cambia mucho, la verdad. Lo importante es que se haga una vista frontal, una vista superior y una vista lateral. Entonces, y siempre que hagamos el sistema europeo o el sistema americano, se tiene que ir referenciando qué tipo de sistema se está haciendo en el plano. ¿Cómo se referencia qué sistema estoy utilizando? Con este símbolo. Así yo referencio qué tipo de sistema estoy utilizando. Listo. Entonces, cuando yo hago un plano, tengo que tener correspondencia entre vistas. O sea, yo no puedo hacer una vista más ancha, otra más pequeña y otra más grande. Yo tengo que hacer las vistas en el mismo tamaño. Entonces, como pudimos observar en las figuras anteriores, existe una correspondencia obligada entre las diferentes vistas. Así, estas estarán relacionadas. El alzado, la planta, la vista inferior, la posterior, todas tienen que conseguir en sus anchuras, en sus alturas, en sus profundidades. ¿Listo? Y como dice acá, habitualmente son con tan solo tres vistas, el alzado, la planta y una vista lateral, queda perfecta definida una pieza. Lo que yo les decía a ustedes. Mis vistas tienen que tener la misma altura, la misma anchura, la misma profundidad y solamente con tres vistas yo puedo perfectamente hacer una pieza. No, pero no puedo hacer una más ancha, una más alta, otra más larga, no, tengo que hacerlas todas totalmente igual. Igual mañana vamos a les muestro un ejemplo para que ustedes hagan varios planos y con eso finalizaríamos el curso. Entonces, como ven acá, como ven en acá es donde les estoy diciendo, ustedes ven que aquí no hay una
homogeneidad. Una está más abajo, otra está más arriba, otra está no. Las vistas tienen que quedar así. ¿Sí ven? Tienen que quedar perfectamente alineadas unas con otras, la misma distancia. Entonces simplemente nosotros vamos a hacer una vista frontal, que es esta, una vista lateral derecha, perdón, vista frontal. Como vemos aquí, aquí tenemos nuestra vista frontal, tiene la misma anchura, la misma altura que la lateral derecha, esa es una L, tiene la misma anchura, lo mismo, está la vista inferior, que tiene la misma anchura, la misma altura. No cambia, no como acá, que tenemos diferentes anchuras, alturas, tienen que estar perfectamente alineadas. Y ya con 3 vistas ya tenemos. Entonces esto es lo que yo les explicaba a ustedes. La vista frontal o alzado, la vista planta o superior, la vista posterior, la lateral derecha, la vista inferior, la lateral izquierda. Así es como yo estoy viendo mi objeto. Entonces yo con solamente tres vistas, que es la frontal, viendo la de frente, viendo la lateral y viendo la superior, como está acá el muchacho, yo así puedo ya definir mi pieza mecánica. Entonces lo que ustedes van a hacer, ustedes les van a decir, bueno, pínteme, dibújeme o dibuje esta pieza. Entonces ustedes con esas tres vistas ya tienen definido el plano. La acotación, entonces la acotación es importante porque con la acotación yo, mediante líneas, cifras, signos, símbolos, voy a tener la medición del objeto sobre el dibujo. Entonces la acotación es la que me permite a mí saber cuáles son las dimensiones de ese dibujo. Repito, mediante líneas, cifras, signos o símbolos. Y se sigue una serie de reglas y convenciones establecidas mediante normas. Entonces, si estamos manejando la europea, vamos a manejar la europea. La acotación es el trabajo más complejo del dibujo, pero pues como ustedes no van a manejar piezas tan complicadas, pues simplemente lo importante es denotar el agujero, el largo, el ancho. Eso es lo más importante para ustedes. Entonces es necesario pues obviamente conocer no solamente las normas de acotación, sino también el proceso de fabricación de la pieza para uno saber por qué esa pieza tiene un agujero ahí o cómo se puede hacer ese agujero. ¿Listo? Entonces eso implica pues obviamente qué máquinas voy a ya utilizar para su mecanizado. Entonces también para la acotación es importante saber si lo que yo estoy haciendo en ese dibujo se puede hacer. Pero bueno, por ahora simplemente la acotación lo que me indica es, me dice qué medida va ahí, qué medida tiene esa pieza. Esa es la acotación. ¿Listo? Como cuando hacíamos el plano eléctrico, que esta pared medía tanto, entonces para eso me sirve la acotación, para medir mediante líneas, cifras, signos o símbolos. Entonces, estos son los principios generales de la acotación, que me indica que una cota solo se indicará una sola vez en un dibujo. O sea, yo no puedo hacer dos. Digamos, si mi dibujo mide 30 centímetros de largo, yo no puedo colocar 2 veces 30 centímetros de largo, solamente lo puedo hacer una vez. Ya con eso ya queda informado el lector de que mide 30 centímetros. No se debe omitir ninguna cota. Las cotas se colocarán sobre las vistas que se representen más claramente los elementos correspondientes. Recordemos que son solamente 3 vistas. Todas las cotas de un dibujo se expresan en las mismas unidades. O sea, yo no puedo expresar unas en metros, otras en pulgadas, no, tengo que, si las empiezas en metros, en sistema internacional en metros o en milímetros, ¿no? Que es lo que más se usa. Y se debe expresar claramente y no se acotarán las dimensiones de aquellas formas que resulten del proceso de fabricación. Listo. Las cotas se situarán por el exterior de la pieza, o sea, yo no puedo colocar una cotación en el interior. Se admitirá el situarse en el interior siempre que no se pierda claridad del dibujo. No se acotará sobre aristas ocultas, salvo que con ello se eviten vistas adicionales.
Las cotas se distribuirán teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética. Lo más importante de la cotación, muchachos, es que sea ordenado y que el lector del plano pueda sin ningún problema saber qué es lo que se está queriendo con la pieza o las medidas de la pieza. ¿Listo? Las cotas relacionadas como el diámetro y profundidad de un agujero se indicarán sobre la misma vista. Debe evitarse la necesidad, o sea, ahorita les explico cuando hagamos el ejercicio, debe evitarse la necesidad de obtener cotas por suma o diferencia de otras, ya que se pueden implicar errores de fabricación. ¿Listo? O sea, bueno. Bueno, entonces los elementos que intervienen en la cotación son las líneas de cota, que son las líneas paralelas a la superficie de la pieza objeto de medición, las cifras de cota, que es lo que me indica cuánto mide. Si yo coloco una línea de cota, por ejemplo, de una pieza que mide 20 centímetros, entonces esa es la línea y la cifra es 20 centímetros. ¿Listo? Este número que indica la magnitud se sitúa centrado en la línea de cota y podrá situarse en medio de la línea de cota interrumpiendo esta o sobre la misma, pero en el mismo dibujo se seguirá un solo criterio. O sea, yo no puedo colocar una en la mitad y después otra arriba, no. Tengo que hacer el mismo criterio, que se vea organizado. Símbolo final de la cota. Las líneas de cota serán terminadas en sus extremos por un símbolo, que podrá ser una punta de flecha, un pequeño trazo vínculo a 45 o un pequeño círculo. O sea, tenemos las líneas de cota, las cifras de cota y los símbolos sobre el final de la cota. Las líneas auxiliares de la cota son líneas que parten del dibujo de forma perpendicular a la superficie a cotar y limitan la longitud de la línea de cota. Deben sobresalir ligeramente de las líneas de cota aproximadamente en 2 milímetros. Son las líneas auxiliares de cota que simplemente hacen más fácil ver el dibujo y pueden dibujarse 60 grados respecto a la línea de cota. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos la línea de cota, la punta de flecha y las cifras. Recordemos, otra vez, tenemos la línea de cota, que es esta, la línea de cota. Tenemos la cifra de cota, que aquí me indica que son 40, aquí tiene que ir milímetros, 40 milímetros. Y tenemos el símbolo final de la cota, que en este caso es una flecha. ¿Qué me indica este dibujo acá? Que de aquí a acá hay 40. ¿Listo? ¿Qué me indica ahora este dibujo acá? Que de aquí a acá hay 100. ¿Listo? Entonces, línea auxiliar de cota, símbolo final de la línea de cota, cifra de cota y línea de cota. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya toda la representación. ¿A mí qué me está diciendo esto? Que yo de aquí a acá mide 40 y que de acá a acá mide 100. Como yo les decía, yo no puedo colocar esta cota acá en la mitad. No se puede, tiene que salir de la pieza. Tiene que salir de la pieza. Yo la puedo colocar ahí, pero si no estoy, o sea, si la pieza no, o sea, si no, yo lo puedo colocar ahí en algunas secciones cuando no tengo más campo, pero siempre y cuando sea clara la medida. Pero entonces aquí como tengo buen campo, lo saco y le coloco que mide 40 centímetros o 40, porque aquí no me dice cuánto es, y acá 100 milímetros. Esto es una cotación. Eso es lo que ustedes deben hacer. ¿Qué vista tenemos acá? No sabemos qué vista es. Puede ser frontal, lateral derecha, superior, pero eso es una cotación. Así se hace un plano mecánico. Estas son las líneas de referencia de cota que sirven para indicar un valor dimensional o una nota explicativa de los dibujos mediante una línea que une el texto a la pieza. Entonces acá me está diciendo que esto va pintado y dice que matar arista. O sea, son información que me está dando el dibujo. Eso es lo que me está diciendo la línea de referencia de cota.
Y esta cota, miren, lo que yo les decía, esta es la línea auxiliar de cota, la línea de cota, la flecha símbolo final de cota y la cifra de la cota. Entonces aquí me dice que esta distancia entre estos dos son 10. También tenemos otros símbolos que, que en ocasiones se necesitan usar porque, por ejemplo, esto, ¿qué me indica este símbolo? Este símbolo me indica que es un diámetro. Entonces, esto, ya como esto debe tener una vista lateral derecha o una vista superior, yo no puedo ver acá que es un círculo. Entonces aquí con este símbolo de diámetro ya me indica que eso es un círculo. Aquí también. Acá me indica que es un símbolo de cuadrado, que esto es un cuadrado. ¿Listo? R es un símbolo de radio, ese R es símbolo de radio de una esfera y ese diámetro es el símbolo de diámetro de una esfera. Entonces esos son símbolos que en ocasiones la cifra de la cota le acompaña, indicando las características formales de la pieza, que simplifican su cotación y en ocasiones permiten reducir el número de vistas. O sea, yo con esto, yo ya sé que esto es un cilindro que tiene un diámetro de 30 centímetros, que no es hueco, que es un cilindro macizo que acaba en un cuadrado de 20 diámetros. Entonces yo no necesito hacer más vistas, sino con esta ya quedó listo. Tenemos la clasificación de las cotas, que se clasifican en cotas funcionales, cotas auxiliares. Las cotas funcionales pues son las que son esenciales. ¿Qué son esenciales? Pues como esto. Que si yo no le coloco que esto mide 30, pues no voy a poder saber nunca qué es lo que voy a hacer. Están las cotas auxiliares, que son estas, o las líneas que me sirven, pero que en sí no son necesarias. Por ejemplo, también se les suelen llamar de forma, y que son las cotas que dan las medidas totales, exteriores e interiores de una pieza y se indican entre paréntesis. Bueno, estas cotas no son necesarias para la fabricación o verificación de las piezas y pueden deducirse de otras. Por ejemplo, sumándose, entonces yo les puedo. Entonces tenemos, aquí hay un ejemplo claro, vea, de las cotas auxiliares, esa es una cota esencial que va por F o funcional, ¿cierto? Yo necesito saber cuál es el diámetro de esto. Bueno, y esta es una cota auxiliar. Tenemos las cotas también de dimensión, que son las que indican el tamaño de los elementos del dibujo, las cotas de situación, que son las que concretan la posición de los elementos de la pieza. Entonces tenemos las cotas de dimensión, que me dicen cuánto, por ejemplo, mide este diámetro. Las cotas de dimensión, que me dicen cuál es el largo de este. Las cotas de posición, que me están indicando acá dónde tengo que hacer el agujero. Entonces las cotas de dimensión, que me indican la longitud, el diámetro de mi pieza, y las de posición, que me indican dónde va ubicado cada objeto. ¿Listo? Muchachos, esto es todo por ahora. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, de esto no vamos a dejar ninguna tarea, pero mañana les voy a hacer unos planos para que ustedes vean cómo se acota. Y el viernes les dejo la tarea para que me la entreguen el martes. El viernes nos vemos en la videollamada para ya dar finalización a la clase y decir quiénes me deben y quiénes no me deben tareas. Muchachos, feliz día.